Bienvenidos a este video del curso de histología. En esta ocasión vamos a ver el citoesqueleto, vamos a revisar las proteínas del citoesqueleto y sus propiedades y vamos a ver cómo esta red de proteínas fibrosas juegan un papel importante en la estructura celular y en las estructuras histológicas. Bienvenidos. Cuando hablamos de orgánulos no membranosos nos estamos refiriendo al citoesqueleto. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto es una red de proteínas fibrosas que no están envueltas por membrana. Entonces el citoesqueleto realmente cumple funciones celulares importantes, pero no es al igual que el aparato de Golgi o de la mitocondria, que están encerrados en una membrana definida, sino que ellos están en todo el citoplasma. Las moléculas del citoesqueleto tienen una primera condición y es que tienen dos formas. Una forma pequeña, soluble, que se llaman subunidades globulares, que al unirse o a polimerizarse forman estructuras fibrosas. Entonces, todas las proteínas del citoesqueleto tienen dos condiciones, una forma globular y una forma fibrosa. La estructura fibrosa o filamentosa es la que los hace útiles. Ahora, ¿por qué es muy útil realmente que el citoesqueleto se polimerice y se despolimerice? Porque ante una señal externa a la célula toma como respuesta mover su citoplasma al lugar donde lo necesite o tomar un movimiento interno o una decisión interna que permita deformar en un lado el citoesqueleto y reformar en el otro lado el citoesqueleto, como vemos en la imagen que les estoy mostrando. El citoesqueleto, para recordar un poco lo que hemos visto, se divide en tres grandes grupos de proteínas. Un primer grupo que se llaman filamentos o microfilamentos de actina, otro grupo que se llaman filamentos intermedios y un tercer grupo que se llaman microtúbulos. Comenzaremos entonces con los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos huecos, rígidos y no ramificados que están hechos de proteínas polimerizadas que pueden armarse y desarmarse con la misma rapidez, proceso conocido como inestabilidad dinámica. Los microtúbulos surgen a partir de los centrosomas en un lugar conocido como centro de organización de microtúbulos. La unidad de microtúbulos realmente es un heterodímero de tubulina, una proteína que está constituida por dos unidades, la tubulina alfa y la tubulina beta. Esa estructura de tubulina se va pegando en forma de protofilamentos y va a terminar formando lo que denominamos los microtúbulos. La formación de los protofilamentos se logra gracias a la unión de dímeros de tubulina que contienen el GTP. Cuando se hidroliza el GTP, la energía proveniente de esa molécula permite que la tubulina alfa se adhiera a tubulinas beta y haga la polimerización o lo que denominamos la formación de los protofilamentos que darán origen a los microtúbulos. La formación de microtúbulos puede rastrearse hasta centenares de anillos de tubulina gamma que son parte integral del MTOC o Centro de Organización de Microtúbulos. Estos anillos de tubulina funcionan como plantillas para el correcto armado de los microtúbulos. Allí, los dímeros de tubulina alfa y beta se añaden al anillo de tubulina gamma de extremo con extremo y el moldeado se da de manera organizada. Cada microtúbulo posee un extremo sin crecimiento que corresponde a la tubulina alfa. En la célula suele estar incluido en el MTOC y con frecuencia se estabiliza mediante proteínas de casquete. El extremo con crecimiento positivo de los microtúbulos corresponde a la tubulina beta y se alarga hacia la periferia celular. Estos dímeros de tubulina se disocian en los microtúbulos en forma continua, lo que promueve una reserva de dímeros de tubulina todo el tiempo en el citoplasma. El proceso de armado y desarmado de los microtúbulos se conoce como inestabilidad dinámica. Este proceso está ligado a un patrón de hidrólisis de GTP constante.
vamos a pasar a otro criterio, que son las proteínas conocidas como MAP o proteínas asociadas a microtúbulos. Estos tipos de proteínas se denominan como MAP con un número, o sea, MAP 1, MAP 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y estas proteínas se clasifican en dos grandes grupos. Unos son las proteínas estabilizadoras de microtúbulos y las otras son proteínas motoras. ¿Para qué sirven entonces las proteínas estabilizadoras? Las proteínas estabilizadoras de microtúbulos son un grupo de proteínas tipo MAP que permiten formar un enmallado tanto al interior de los microtúbulos para estabilizar esos tubulina como para vincular con otros elementos del citoesqueleto, como vemos en esta imagen. Vemos cómo los microtúbulos que están en color azul se pueden vincular entre ellos por MAP y a su vez con unos tipos de MAP, por ejemplo como la MAP 2, que ya vamos a ver la imagen, y también ese MAP 2 relaciona con otros elementos del citoesqueleto conocido como filamentos intermedios. Entonces, si miramos esta imagen, vemos cómo cada elemento de tubulina que se observa acá va a estar estabilizada por un tipo de MAP, que en este caso nos está mostrando una MAP conocida como la MAP 2. Aquí vemos otra imagen. Esta es una imagen de una neurona en la cual se está observando la MAP 2 como estabilizadora y otra proteína conocida como la MAP T o tau. Vuelvo y le repito, esas MAP tienen números diferentes, se ubican en diferentes células y según el tipo de MAP se especifica el tipo de célula que se estabiliza. Estas proteínas estabilizadoras tipo MAP mantienen estable la polimerización de los microtúbulos, como observamos en esta región de la imagen, y da una frecuencia de polimerización, manteniendo estable el microtúbulo. Pero cuando la MAP no está anclada, aparece un factor de catástrofe o de despolimerización, lo que permite que se desarme el microtúbulo si no se necesita en esa región. Entonces, para concluir, las proteínas estabilizadoras mantienen esa inestabilidad dinámica propia del microtúbulo que permite que se forme hacia un lugar y se deforme en otro lugar que no es necesario. Pasemos ahora a ver las proteínas motoras. Estas proteínas motoras son un grupo de proteínas que tienen unas cabezas y unos tallos con unas colas o unos pies que caminan sobre el microtúbulo utilizando la energía proveniente de la hidrólisis de ATP. En sus cabezas anclan de manera muy estable organelas celulares tipo vesículas, mitocondrias y elementos organelos, o sea, elementos que tienen membranas, membranosos, para poder llevar ciertas sustancias de un lugar de la célula a otro. Esta proteína que estamos viendo aquí se llama la cinesina o quinesina, se puede definir de los dos nombres, con C o con K, y es una proteína doble, es un dímero, como vemos acá. Tiene una región que se denomina una cadena pesada y una región que se denomina una cadena ligera. La cadena pesada está constituida de cabezas, cuellos, tallo y colas. La región de cabeza y cuello es lo que camina sobre el microtúbulo en un sentido propiamente dicho que ya vamos a explicar. Lo que llamamos el tallo es una región flexible y lo que llamamos las colas anclan a la organela, la cogen y la agarran amarrándola fuertemente. La otra proteína motora se denomina la dineína. La dineína está constituida por unas cabezas ligeras, unas regiones de cuello y unos tallos y unas cabezas de proteína pesada que permiten el anclaje también de ciertos elementos a nivel de vesículas. Entonces vamos a mirar cómo estas moléculas al caminar, como observamos en esta animación, al caminar sobre el microtúbulo deben hidrolizar el ATP y ellas van moviéndose en un sentido propio del microtúbulo.
Entonces aquí vemos cómo la dineína camina en sentido de hacia la región alfa tubulina, o sea, hacia la región menos de los microtúbulos, siempre camina hacia ese lugar, llevando la vesícula o el cuerpo celular en el sentido de desde la beta tubulina hacia la alfa tubulina. En cambio, la quinesina camina en sentido opuesto, camina desde la alfa tubulina hacia la beta tubulina, o sea, hacia la región positiva donde, o lo que denominamos donde mayor polimerización hay. Aquí vemos cómo en una imagen nos están mostrando cómo la quinesina mueve vesículas, vuelvo y les digo, en sentido hacia la periferia, hacia la parte de mayor polimerización. En cambio, la dineína va hacia el lugar de menor polimerización del microtúbulo. Eso se denomina un movimiento vectorial definido por el lugar de la proteína. Otra de las propiedades que tienen los microtúbulos es hacer parte importante de la mitosis. Estos tipos de microtúbulos se denomina microtúbulo cinetocórico, dado que se van a pegar a los centriolos de los cromosomas formados en el proceso de replicación. ¿De dónde nacen esos microtúbulos? Nacen del centro de organización de microtúbulos, específicamente en un elemento que se da ahí, que se llama el centriolo, y como observamos en esta imagen, vemos que el centriolo es un cúmulo de tripletes de microtúbulos que son concéntricos, y sobre esa base del centriolo se empieza a polimerizar los microtúbulos para dar origen a estos elementos importantes de la mitosis. ¿Cómo funcionan entonces estos tipos de microtúbulos cinetocóricos? Lo que hacen es que se proyectan hacia los cromosomas que han sido copiados y los agarran a nivel del centriolo. Lo empiezan a jalar a partir de dos lugares, como observamos en esta imagen, y vemos cómo los van jalando para poderlos separar y entregar un cromosoma a una célula y otro cromosoma a la otra célula, dado que en la mitosis obtenemos dos células con la misma información. Vemos aquí la imagen cómo se da la secuencia propiamente del proceso de formación de estos microtúbulos. La última propiedad que vamos a analizar de los microtúbulos es que hacen parte de los cilios y los flagelos. Estos microtúbulos se organizan en dímeros, o sea, en parcitos, y forman 9 pares alrededor de un par central. Esto les permite anclarse entre ellos y, utilizando el movimiento de la dineína, permiten una acción de movilidad conocida como un movimiento en forma de látigo, como observamos en esta imagen. Ahora vamos a mirar cómo esos cilios se mueven gracias a esa interacción de la dineína con microtúbulos que están alrededor. Vemos cómo aquí los va empujando y va formando ese movimiento en forma de látigo. Con esto hemos terminado esta entrega del curso de histología. Entonces hemos podido comprender los conceptos de citoesqueleto y nos hemos enfocado en los microtúbulos, analizando su inestabilidad dinámica, su comportamiento a nivel de polimerización y sus diferentes funciones a nivel celular, así como las proteínas MAP, o conocidas como proteínas asociadas a microtúbulos. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.